Amigos malvineros y malvineras, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. En esta ocasión les traigo un video como para empezar a charlar, a problematizar, a discutir, a debatir algunas cuestiones y problemáticas vinculadas a nuestras queridas Islas Malvinas. En este caso, o en esta oportunidad, mejor dicho, les voy a traer, eh, vamos a charlar sobre un texto que publiqué recientemente. ¿Sí? Le voy a decir viendo cómo se fueron desencadenando algunas cuestiones en torno a la batalla de Malvinas de 1914. Previo a que pasemos al video, los invito si quieren a suscribirse o hacer algún aporte. Debajo del video se los voy a estar dejando. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar a conversar sobre el texto que publiqué. El título del artículo se llama 1914, la batalla de Malvinas de la Primera Guerra Mundial, balances y perspectivas de la mirada del diario argentino crítica. Bueno, comienzo, digamos, aclarando esto, ¿no? ¿Por qué me propuse o por qué se dio esta cuestión de investigar sobre un periódico y sobre la batalla de Malvinas? Bueno, en primer lugar, la batalla de Malvinas del 8 de diciembre de 1914 ha sido parcialmente trabajada por algunos autores, ¿sí? Que en algunos papers o en algunos pequeños comentarios o párrafos de trabajos que abordan cuestiones más amplias, han encarado la cuestión y han mencionado, bueno, características de cómo había sido eh, el enfoque militar, ¿no? Cuántas bajas había habido por bando, cuáles fueron las implicancias de ese combate, ¿no? Como, bueno, muy ceñido en un primer momento a la cuestión militar, ¿no? A lo que había implicado ese enfrentamiento naval entre, bueno, las dos potencias hegemónicas de entonces, ¿no es cierto? Ahora bien, en ese afán, lo que yo empecé a notar y por, bueno, las fuentes que un poco fui indagando y encontrando a medida que me fui perfilando hacia este proceso de investigación, fue que había poco abordado, había poco explorado sobre cómo la prensa mediática argentina en un primer momento, hagamos este corte, había evaluado este conflicto. ¿Sí? Es decir, si el tema Malvinas, por supuesto, es la insignia territorial pendiente de nuestro territorio y hay una disputa de soberanía territorial con el Reino Unido, bueno, ¿qué había pasado a comienzos del siglo XX en torno a esto? ¿No? Es un primer interrogante. Y el segundo es que la prensa últimamente, y bueno, en otros periodos también, había ocupado un rol significativo a la hora de explorar cómo había evaluado el tema Malvinas. Dicho de otro modo, en 1982 nosotros tenemos una gran cantidad de estudios y una gran cantidad de análisis respecto de cómo la prensa mediática había en un primer momento blindado a las cúpulas militares y ofrecía informaciones sobre la guerra que eran tendenciosas, que no eran verosímiles, que iban en contra, o mejor dicho, terminaban tapando lo que realmente estaba sucediendo en los acontecimientos. ¿Sí? Me refiero a las tapas más conocidas de la revista Caras y gente de estamos ganando, seguimos ganando, en un contexto en donde, bueno, evidentemente y como sabemos, y desafortunadamente no lo estaba haciendo así, ¿no es cierto? Entonces, el año 1914 me inauguraba un interrogante similar que era, bueno, cómo la prensa periódica podía llegar a haber abordado este tema, ¿no? Y qué miradas, en definitiva, había dado al respecto. Asimismo, me interesa otra cuestión en torno a esto, ¿no? Que es un contexto bélico y militar mucho más amplio. Es decir, no estamos hablando de una guerra, bueno, entre Argentina y otro contendiente, sino que estamos hablando de un proceso más global. Y esto es importante recapitular acá. ¿Por qué? Porque Malvinas va a aparecer como una pieza, ¿sí? Como un elemento que ya no está solamente en disputa para Argentina. Lo va a estar ahora para Gran Bretaña, para Alemania, para los aliados o para los beligerantes en general. Es decir, está ocupando una pieza un poco más amplia que
la disputa de soberanía, la cual siempre estamos más acostumbrados a visualizar. Asimismo, en este contexto de Primera Guerra Mundial, se abre una categoría, un concepto que es muy utilizado, que es el de guerra total. Este concepto utilizado, bueno, por Hovan, Purcell, Joseph Fontana, entre otros autores muy reconocidos, versan, ¿no? O sea, mencionan cómo el conflicto militar entre los contendientes europeos se empieza a extender y empieza a cobrar, bueno, una relevancia global, pero en todo el mundo. ¿Sí? Es decir, ahora están todos los continentes involucrados, el conjunto de los países latinoamericanos pendientes de qué sucedía con esto, el conjunto de los países africanos también, asiáticos. Entonces, había una cuestión en donde la guerra total empezaba a interferir de otro modo. Hay una masificación de la violencia a gran escala, hay una utilización de recursos también, esto a gran escala, perdón por la insistencia, pero se empieza a notar cómo la guerra empieza a ocupar un rol, sí, significativo, pero en una amplitud un poco inusitada tal vez, ¿no? Y por eso esta categoría que termina entrando también de la aplicación de numerosa cantidad de recursos, la idea de ocupar espacios estratégicos en todas partes del globo y que no esté regionalizado, ¿no? Se está pensando también bastante en esta idea, en una guerra que es territorial, en una guerra que es naval y que empieza a tener todas estas implicancias de algún modo, ¿no? Entonces, la guerra, la batalla de Malvinas también va a estar insertada dentro de estos canales. Es decir, y para ir dándole ese cuerpo a esta idea que es, dentro de una guerra mundial, bueno, se van a desplegar dos conflictos militares en el Cono Sur. El primero, bueno, va a ser la batalla de Coronel, el 1 de noviembre de 1914, esto es enfrente de las costas de Valparaíso, en Chile, y al mes siguiente en Malvinas. Eso en términos generales y globales de, bueno, ¿dónde va a estar insertado este tema? Al mismo tiempo, como les mencionaba antes, yo me propuse evaluar el tema mediático y centralizar fundamentalmente en un periódico que va a ser el Diario Crítica. ¿Por qué me termina interesando el Diario Crítico? ¿Por qué yo profundizo aquí? Bueno, en primer lugar porque su director va a ser una persona muy conocida dentro del ambiente de la cultura, es una persona que aún, digamos, sigue teniendo, cuando uno lo nombra, es dentro de todo conocido y dice, ah, sí, Natalio Botana. Es un diario que va a ocupar una plana significativa para la época en un contexto que era difícil, o mejor dicho, Crítica va a emerger como un diario vespertino frente a la competencia de otros diarios matutinos como La Nación y La Prensa. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Insertarse en el ambiente vespertino sin una fuerza mediática considerable y perdurar a lo largo del tiempo era una tarea muy difícil para los periódicos. No era sencillo. De este modo, el periódico que va a impulsar Natalio Botana va a empezar a tener una continuidad a lo largo del tiempo, va a ser un diario que gradualmente va a ir creciendo, ¿sí? Al comienzo de sus tiempos, bueno, va a tener algunas dificultades, va a tratar de buscar financiamiento, pero que dentro de todo después lo va a ir resolviendo todas esas cuestiones. Y aparte porque en general los diarios de entonces eran creados por, bueno, personajes del ambiente político, que obviamente tuvieron sus contactos en el Parlamento, en escala económica y en el ambiente cultural. Natalio Botana, la particularidad que presentaba era que era un outsider en parte, es decir, no era alguien que estuviera dentro de la política, pero tenía contactos con la misma, con las dirigencias, con los funcionarios. Y eso es donde ya va empezando a tener una particularidad mayor el caso de Crítica en este sentido. Va a ser un diario que al mismo tiempo va a tener como objetivo captar un público popular. ¿A partir de cómo? Bueno, de un lenguaje más coloquial, de en su diario empezar a demostrar, a exponer cuestiones deportivas, del espectáculo, y con un lenguaje que
va a tener una virulencia cada vez más acentuada. Un lenguaje que se propusiera captar rápidamente al público. ¿Y cómo capta uno rápidamente al público? Bueno, con un lenguaje atrayente, con un lenguaje en parte violento, con un lenguaje que buscase atrapar a una gama de lectores que en la Buenos Aires del 1900, del 1910, estaba creciendo fuertemente. ¿Sí? Nosotros para esta década ya aproximadamente tenemos un 80% de alfabetización en la provincia de Buenos Aires. Es un montón para la época, es un montón para que justamente estos empresarios mediáticos empiecen a diversificar o a empezar a desplegar sus intereses comerciales a partir de la prensa y encontrar un consumidor al respecto. Esto lo va a ir charlando, lo van a ir conversando bastante autores como Lila Caimari, Emiliano Sánchez, Silvia Zahita, Claudia Román. Son autores y autoras que van a empezar a caracterizar la prensa entonces como muy particular y que tiene como objetivo, bueno, ya la producción de mercancías, porque hay un consumidor de lecturas. Hay un consumidor del espectro del ambiente cultural que está interesado en leer, en acercarse a la prensa, a la prensa quiero decir, al edificio de la prensa ubicado en el microcentro porteño, a discutir noticias, a ver cuál es la última noticia que aparece. Emiliano Sánchez a esto lo categoriza como la sed de noticias, que me parece genial porque en las imágenes de la época uno puede ir viendo cómo, bueno, los integrantes de los barrios porteños se van acercando a las campanas de la nación, de la prensa, a ver cuál es la última noticia. Y a esto incorporémosle una cuestión fundamental que va a empezar a tener este contexto bélico de la Primera Guerra Mundial, que es justamente ese. Es decir, ¿qué está pasando al minuto a minuto de la guerra? Los principales agentes que lo vienen a demostrar son los medios de comunicación periódicos, ¿no? Entonces, esto va despertando un interés que cuando yo fui comprendiendo esta idea de cómo se iba canalizando el interés de la prensa, me empezaba a resultar muy importante visualizar qué lectura podía llegar a tener un diario como Crítica u otros como, bueno, La Nación, La Tribuna, La Unión, son diarios que después en todo caso iré comentando algunas cositas, pero ¿qué lectura pudieron llegar a haber hecho estos diarios respecto de la batalla de Malvinas? Porque, como les decía, había un interés en el tema mediático, ¿no? Entonces, acá estos autores que yo les mencionaba antes, ¿no? Como Zahita, Sánchez, Caimari, ven que hay una serie de noticias, esas noticias empiezan a llegar más rápido y que, bueno, nos encontramos también con un nuevo escenario en este tema. La velocidad de las noticias, ¿sí? Así como hoy por ahí nosotros tenemos WhatsApp, algún mail y qué sé yo, en ese momento se habían empezado a desplegar redes telegráficas cada vez más modernas, cada vez más amplias, que unían al continente europeo con América Latina o con Estados Unidos, y toda esa red de noticias iba llegando casi al minuto a minuto o con una celeridad que antes no. Esas redes telegráficas que se habían empezado a desarrollar para fines del siglo XIX, bueno, ahora para el XX ya están mucho más fortalecidas y que con esta situación bélica de la Primera Guerra Mundial, bueno, empieza a tener un despliegue de una importancia fundamental. Eso, como les decía, acelera este proceso y al mismo tiempo Argentina tiene una cuestión fundamental en todo el tema mediático que es la cantidad de inmigrantes que viven aquí y que están pendientes de esas noticias. Entonces, como les decía antes, la gama de consumidores, la necesidad por la sed de las noticias es tal que el consumo mediático se acrecienta considerablemente. Esto es importante considerar porque Crítica, un diario emergido en 1913, se va a insertar dentro de todo este proceso, ¿no? Crítica va a ser un diario
para empezar a interpretar ahora los intereses políticos que perseguía dicho periódico, es que estaba a favor de la construcción de un gran partido conservador, ¿sí? Estaba en contra del radicalismo y el socialismo en el plano nacional, y empezaba a tener inclinaciones a favor de los aliados o de más esas visiones anglófilas, ¿no? De la política internacional, es decir, estaba claramente inclinado para ver qué intereses defender o qué intereses recostarse, y que siempre y cuando sean defendidos por el Reino Unido, ¿no? Había un fuerte interés sobre eso, y que incluso será refrendado cuando Crítica se incline, o mejor dicho, republique, que va a ser algo muy usual para la época, republique noticias provenientes de agencias mediáticas como la agencia Havas y Reuters, ¿no? Agencia Havas era de Francia y Reuters de Gran Bretaña. Y obviamente replicaban noticias que perseguían precisamente esas agencias. Eso como para comentar un poco en qué contexto estamos situados, por qué la noticia mediática sobre la batalla de Malvinas podía llegar a tener importancia para la época y para un estudio en la actualidad, ¿no es cierto? Asimismo, que fue una de las cuestiones que yo empecé a ver, ¿no? A medida que yo iba leyendo los números de los diarios de Crítica, yo trataba de no hacer un spoiler alert, ¿no? Bueno, Crítica puede llegar a decirme esto o esto, ¿no? Sino era como darle un cauce a la lectura e ir como sorprendiéndome de qué podía llegar a decirme el periódico, ¿no? Esto es importante en la labor un poco nuestra de historiadores, periodistas, politólogos o sociólogos, entre otros, que al momento de trabajar con la prensa no es obligar, o trabajar con fuentes, no es obligar al documento a que me diga lo que yo quiero, sino ir viendo a ver qué me va diciendo estos actores, ¿no? Y tal es así que yo comienzo leyendo los números de Crítica en noviembre, que es la batalla de Coronel, en la que se enfrentan las fuerzas conducidas por Von Spee, las fuerzas germanas, contra, en primer lugar, las fuerzas del almirante Cradock, en Valparaíso, en frente de Chile. Ahí la victoria alemana es arrasante, o sea, los tipos realmente destruyen a los alemanes, los hacen percha, o sea, les asesinan a más de 1600, el ataque naval es sumamente considerable, y el bando alemán no pierde nadie, ¿no? O sea, solamente hay 3 heridos. Ahora bien, esto, para retomar un poco de lo que yo mencionaba antes, ¿no? Esta cuestión de la guerra total. Fijémonos que las fuerzas alemanas, ¿sí? La escuadra de Asia Oriental, estaba precisamente situada y ubicada en el continente asiático, y ante el conocimiento de el inicio de las hostilidades militares a nivel global, bueno, toma la decisión de dirigirse hacia el continente sudamericano. Una primera hipótesis de esto es que, bueno, había una comunidad de alemanes y de una injerencia que tenía la economía alemana dentro de algunos países sudamericanos que, bueno, impulsaba o llevaba a los protagonistas políticos y militares entonces a decir, che, no perdamos Sudamérica, o es un campo militar que hay que disputar, es decir, que no está adueñado solamente por los británicos, quienes, por supuesto, tenían una dominación en el ambiente cultural, económico y social y dirigencial en general muy potente, ¿no es cierto? Pero es decir, los alemanes en parte estaban confiados con esta idea, y de que en las economías de distintos países de Sudamérica, una de ellas Argentina, bueno, el caudal económico, la potencia que tenía Alemania en ciertos sectores era considerable. ¿Sí? De hecho, en el ambiente castrense argentino, era
eran, por ejemplo, actores que estaban muy vinculados con la Alemania de entonces, ¿no? En cuanto a formación militar, en cuanto a pensamiento. Es decir, había una pertenencia importante en ese sentido. Por más de que, bueno, los sectores dirigenciales, los sectores vinculados al comercio agropecuario tuvieran una mayor interrelación con el Reino Unido, por supuesto. De modo tal que, como intentaba mencionarles, Alemania se dirige hacia donde pudieran haber fuerzas británicas apostadas y combatirles. Y esto es lo que pasa en Chile, ¿no? Entonces, las fuerzas alemanas al mando de von Spee ganan esta batalla, ¿sí? Se adueñan por este momento con la porción sur del Pacífico y se proyectan después hacia Malvinas, ¿sí? Que ahora vamos a ir llegando. Pero a mí lo que me interesaba saber también era qué visión había tenido crítica sobre estos acontecimientos, ¿sí? Porque si bien, como un poco les mencionaba, crítica tenía tendencias aliadófilas, pro-británicas, bueno, ¿qué lectura había hecho de los acontecimientos en donde Alemania había sido fuertemente superior, ¿no? Y la conclusión, y fíjense en uno de los números que está acá, yo los leo, dice como que el almirantazgo británico no confirma el combate librado en agua de Chile y añade que cuando se dé a conocer la verdad oficial de este hecho, se probará que los alemanes al relatarlo en el puerto chileno de Valparaíso lo exageraron grandemente, ¿no? Como esta cuestión de un poco mentir sobre los resultados, influir mediáticamente, decir que los alemanes no pasaron por encima de los británicos en Chile, como que la derrota británica no fue tan grande cuando sí lo había sido, da muestras de, bueno, los intereses que un poco perseguía y la exposición mediática que intentaba hacer el periódico, ¿sí? Esta búsqueda por tratar de reducir, ¿no? Tratar de opacar un avance alemán para sostener la imagen de la Armada Británica, era un poco estos intereses mediáticos que también se intentaban disputar entonces, ¿no? De hecho, una de las prácticas recurrentes para la época, y esto lo expone un poco Claudia Román, era el hecho de la caricaturización, ¿no? O sea, la burla hacia los agentes los cuales uno intentaba criticar. En este aspecto, el diario Crítica, que era lo que un poco fui diciendo, en ese afán de interpelar a un público popular, utilizar un lenguaje más vehemente, más directo, más concreto, también se propuso siendo un diario muy innovador en este sentido, recurrir a este tipo de imágenes, ¿no? Fíjense, acá nosotros tenemos la araña, que son los aliados, ¿sí? Es decir, Francia, el Reino Unido, Rusia, contra, bueno, acá va a estar apostado Guillermo II, ¿sí? Es decir, el Kaiser de Alemania. Y era como, bueno, ¿de qué modo disminuir o reducir al enemigo? Bueno, en este caso, exponiéndolo como una muestra antropomórfica, ¿no? Que era uno de los métodos de burla y caricaturización como para decir qué es el otro, ¿sí? Si los aliados son, bueno, esa araña que se va a comer a esta mosquita muerta, el Kaiser, expresarlo de esta manera generaba un impacto más considerable sobre los lectores, ¿no? Que era lo que había que lograr, como le decía, en ese entonces en la prensa mediática. Bueno, otro que yo cuando estaba investigando esto me sorprendió y me reí mucho cuando lo leí, es esta imagen que ahora les voy a ir explicando un poco. Es una lavandera, quien está sentado acá es el Kaiser Guillermo II. La fecha del 14 de noviembre de 1914, ¿sí? Ya se habían desplegado algunas instancias bélicas militares en el continente europeo, y Crítica, a modo de decir, bueno, miren cómo está Guillermo, va a exponer en la cita, ¿sí? En el zócalo de la imagen como que se observa el diálogo.
Guillermo el Kaiser pregunta, ¿60 marcos solamente de calzoncillos? Y la lavandera responde, es que esta semana ha ensuciado mucho su majestad, ¿no? Como dando a entender, bueno, valga la aclaración escatológica, ¿no es cierto? Como que crítica daba a entender de que Guillermo se había asustado y cagado completamente en todas las instancias bélicas y militares, y una forma de satirizarlo era esta, ¿no? Y a mí para la época me llamaba la atención porque es como impactante y fuerte ver a qué imágenes se recurría como para defender los intereses políticos de cada agencia mediática, ¿no es cierto? Otra cuestión que también me sorprendió enormemente a medida que iba trabajando sobre esto, era que, bueno, a ver, una cosa son las tendencias aliadófilas, una cosa es estar un poco más a favor de Inglaterra que de Alemania, tener intereses en particular, etc. Otra cosa es, bueno, ya adular completa y constantemente a Londres. ¿No? Y hay una cita del 13 de noviembre de 1914, en donde en el diario Crítica se observa que Inglaterra es la vanguardia del heroísmo y es la reserva de energías de la civilización. Es la fuente inexhausta de sangre donde bebe la humanidad el vino del triunfo en la sede de la batalla. Las grandes cosas futuras están bajo su advocación. Mientras existe Inglaterra no puede morir la libertad en el mundo. Mientras existe Inglaterra todo milagro es posible. Mientras existe Inglaterra nada se ha perdido. Yo cuando iba leyendo esto dije, ¿con qué me voy a encontrar en la batalla del 8 de diciembre de 1914? Porque es cierto, Malvinas en la actualidad para nosotros hoy significa un montón. Que para la época, para 1914, no. No había pasado una guerra en donde había habido muertos nuestros. Hoy, 2023, 2024, sí, tenemos esa cuestión, ¿no? Y el tema Malvinas ha impactado muchísimo en este último tiempo y en nuestra historia reciente. Ahora, para 1914 no, pero no dejaba tampoco de serme enigmático qué pudiera llegar a decir la prensa entonces respecto de esa batalla ganada por los ingleses. ¿Iba a tener una postura complaciente el Diario Crítica? ¿Iba a tener una postura positiva? ¿Por qué? ¿Iba a tener una postura de defensa de la soberanía argentina? Era lo que yo me esperaba. Entonces, estos empezaban a ser señales de cuáles eran los verdaderos intereses que podían llegar a defender la dirigencia, los sectores mediáticos, entre otros protagonistas de la actualidad entonces. ¿Sí? Es decir, mi pregunta de algún modo podía llegar a ser, ¿qué podía llegar a estar por encima? ¿Qué podía llegar a estar por encima? ¿Los intereses soberanos y territoriales de nuestro Atlántico Sur? ¿O los intereses políticos a gran escala de un diario como en este caso Crítica? ¿No? Ese era como un interrogante que yo todavía tenía y que todavía no lo había respondido porque no había llegado al fin, obviamente, de las lecturas que me proponía yo, ¿no? Que era llegar hasta diciembre de 1914 para ver qué lectura había tenido el diario sobre estos acontecimientos. Asimismo, una cuestión me parece importante y teórica a tener en cuenta, que a mí me sirvió muchísimo también para interpretar esto, que a mí me lo ofreció Marín Estato, ¿no? Marín Estato tiene una cantidad de artículos publicados sobre 1914 y sobre el periodo, sobre la guerra y sobre el nacionalismo entonces, que a mí me dio una muestra de cómo se podía llegar a interpretar el nacionalismo entonces. ¿Por dónde pasaba el nacionalismo? ¿Por la defensa del territorio o por defender a uno de los bandos en una guerra mundial? Y Marín Estato a mí por lo menos me aclaró algo, que es esa segunda cuestión, ¿no? O sea, el nacionalismo estaba afiliado al internacionalismo. ¿Esto qué implicaba? Bueno, que Alemania y el Reino Unido están ritmando los procesos económicos y políticos a nivel global.
Entonces, lo que se define en materia económica, en materia parlamentaria, en materia del sistema o régimen político, en materia de la soberanía territorial, en materia constitucional, lo que sea, iba a depender de lo que pudiera imponer en la agenda el Reino Unido o Alemania. Y por detrás de ello, qué dirigencia nacional iba a gobernar. Nosotros en este momento todavía seguimos gobernados por el tándem Roque Cespeña, Victorino de la Plaza. Victorino de la Plaza porque ya Roque Cespeña había abandonado su cargo por una enfermedad. ¿Sí? Entonces, el tema era qué hacía, bueno, un gobierno que obviamente oligárquico y conservador tenía mayores inclinaciones por el Reino Unido, pero bueno, era hasta qué punto expresaba esa defensa de los intereses que pudiera llegar a bregar el Reino Unido, ¿no? O los países aliadófilos. Pero de todas maneras, a nivel de cómo entender el nacionalismo, creo que eso es una pieza importante. Es decir, todos los agentes a nivel nacional se iban a reclinar por uno o el otro bando. Así como tenemos una prensa aliadófila, hay una prensa que responde más a los intereses germanófilos, lo mismo con ciertos dirigentes, con ciertos integrantes de las Fuerzas Armadas, con intelectuales. En cualquiera de los dos bandos que nosotros recojamos, vamos a encontrar esas dos tendencias. En síntesis, no hay una tercera posición, para ponerlo de algún modo. No hay una postura que se salga de esos bordes, no hay una postura que busque cuestionar eso y abrir otra lectura política, no. Entonces, esto es importante después para evaluar por qué es que el diario Crítica, bueno, va sobre este andarivel de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, son después algunas cositas que yo voy comentando en el trabajo que no voy a profundizar acá. Bien, ¿qué más tenía? Bueno, Crítica, después el diario Crítica va a cuestionar fundamentalmente al oficialismo, ¿no? A Victorino de la Plaza, ahí como les mencionaba, y al canciller Muratore. Tal es así que fíjese esto, ¿no? O sea, el nivel de que tenía la prensa a la hora de atacar, que le va a decir al canciller que era un canciller de manteca. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno argentino seguía neutro en los acontecimientos militares de la Primera Guerra Mundial. O sea, no había definido su posición, por más que fueran pro-británicos puertas adentro, no se habían expresado, no habían dicho, bueno, nosotros vamos a entrar a la guerra como defensores del Reino Unido. Argentina, el gobierno de Victoriano de la Plaza como que seguía medio ahí, bastante pendiente de todas estas situaciones, y porque como les había dicho anteriormente, Alemania seguía constituyendo una pieza importante en el comercio exterior argentino. Es cierto, la cifra no va a ser la misma que la que tenía el gobierno británico en cuanto a importaciones y exportaciones de materias primas. Pero sí era un efecto que, o sea, era una cuestión que no podía dejarse de lado y decir, bueno, cortamos relaciones con Alemania a cualquier precio. Ese cuestionamiento, al mismo tiempo que hacía el diario Crítica, se debía también a que, bueno, en los acontecimientos militares, el representante argentino en Bélgica y en Amberes, ¿sí? Remy Himmer y Julio Lemaire habían sido asesinados, ¿no? Entonces, Crítica también le decía a Muratore que era un canciller de manteca por no haber tomado una medida drástica con esto, con esta situación, y de, bueno, no les digo declararle la guerra a Alemania, pero sí marcar posiciones más fuertemente. Otra cuestión bien importante, interesante, que me parecía importante recalar en el trabajo, evaluar, ¿no? Eran los intereses geoestratégicos que podía llegar a guardar el Cono Sur. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que esto es una guerra total, que hay un interés por parte de las potencias de entonces por ocupar colonias, espacios geoestratégicos, estar situado en numerosos enclaves como para generar una comunicación más veloz, para transportar recursos, para tener
una comunicación, bueno, más o menos tardía en un acontecimiento militar de esta envergadura. Y era, bueno, evaluar qué importancia podía llegar a tener Malvinas para entonces. Para la época, ¿sí? Es decir, para 1914 y hasta un poco antes también, Malvinas implicaba, ¿sí? Parece, uno a veces lo describe y parece hoy, pero hay que tenerlo en cuenta también, que es un trampolín a la Antártida, cercanía al continente latinoamericano, obviamente en un clima de guerra. Era un puerto de recalada y reparaciones de barcos. Ya acá no, empezamos a ser un poco más específicos con algo que es a veces muy poco mencionado. Esto lo destaca bastante Sofía Haller en uno de sus trabajos, que yo lo recomiendo bastante, publicado en 2020. Puerto de recalada y reparación de barcos, estación telegráfica, y como, bueno, lugar donde transitaban embarcaciones que transportaban carbón, guano, minerales, trigo, lana, entre otros aprovisionamientos. Es decir, Malvinas para la época implicaba esto, que era como ese pasaje del Pacífico al Atlántico y viceversa, en donde los barcos, donde numerosa cantidad de barcos o se aprovisionaban, reparaban, y pasaban por allí, bueno, como un sitio en donde esto, ¿no? O sea, podían hacer todos estos tratamientos y este abordaje. Claro, después, o en esta sintonía, David Stevenson marca que la importancia de estas colonias era, bueno, esa agilidad que después les pudiera llegar a permitir tener estos enclaves para luego dirigirse a escenarios militares donde se estuviera combatiendo, agilizar relaciones comerciales, estar cerca de todo escenario que pudiera llegar a estar latente de algún conflicto, alguna necesidad, eh, alguna resolución, alguna búsqueda por transportar e intercambiar mercancías. Y a esto le suma Stevenson, Alemania, obviamente que empieza a estar interesada en fracturar esta circulación de recursos desarrollada por el Reino Unido y los aliados en general. Y empezar a ser ella, obviamente, la dominante de alguno de esos enclaves. Va a haber durante la época, ¿sí? Desde por lo menos comienzo del siglo XX, seguro, una disputa en torno a la cuestión naval, incluso. Que es cierto, durante la Primera Guerra Mundial no va a haber una gran cantidad de conflictos navales, ¿sí? De hecho, el más conocido siempre suele ser la batalla de Jutlandia en 1916. Después, autores como Joseph Fontana suelen minimizar, por decir que ni mencionan a la batalla de Malvinas y de Coronel de 1914, por lo que marca un poco las claras de que, bueno, después lo que terminan siendo las batallas navales no son muy grandilocuentes, pero sí había un imaginario de la necesidad de ser una potencia naval. Es decir, a ver, el Reino Unido había construido su hegemonía mundial que la termina de asentar considerablemente en el siglo XIX con los barcos. La batalla de Waterloo, los dominios sobre los territorios latinoamericanos, americanos en general, la búsqueda por tejer redes comerciales en toda parte del globo, es decir, Gran Bretaña había desplazado a España como potencia mundial y era, bueno, todavía hasta 1914, la potencia en la cual su dominio naval le había dado esa identidad. Entonces, Alemania, por supuesto, buscaba detener todo ese crecimiento y ser ella también otra potencia naval. Entonces, había como, bueno, una disputa por enfrentarse allí a algo muy importante, ¿no? En esta situación bélica y de Primera Guerra Mundial. Bueno, a ver, para ir llegando un poco al fin de esta hoja de ruta en torno a este artículo que publiqué y como para ya ir cerrando la mirada que tuvo el diario Crítica sobre los acontecimientos. Finalmente, el combate de Malvinas
se da el 8 de diciembre. Las fuerzas alemanas pensaban que, bueno, que los ingleses iban a estar muy, muy disminuidos en las islas, ¿no? No esperaban encontrarse con la flota inglesa que realmente termina llegando muy rápidamente, ¿sí? Allí el lord del almirantazgo era el famoso Churchill, quien de una forma muy veloz, una vez que había conocido los resultados de la batalla en Chile, inmediatamente envía a las fuerzas del almirante Sturdy para que, bueno, le haga frente a un posible o a un eventual conflicto con los alemanes que, bueno, en definitiva se termina dando, ¿no? Entonces, medio que acá los ingleses los madrugan a los alemanes. Von Spee, cuando se da cuenta que había una gran cantidad de barcos ingleses, intenta dar retorno como para aprovisionarse mejor y le sale pésima la jugada porque, bueno, los ingleses salen a darles caza, digamos, ¿no? O sea, salen a buscarlos. En lo que, a ver, David Stevenson evalúa esta batalla como muy tradicional porque él dice que en el Atlántico Sur ni los torpedos ni las minas desempeñaron papel alguno, ¿sí? Ya se solían poner minas marítimas para que tengan alguna implicancia y acá, como vemos, no. Entonces él dice que fue una batalla tradicional que decidió la artillería y en la que la puntería de los británicos terminó siendo más efectiva que la de los alemanes y porque, bueno, básicamente lo fueron corriendo de atrás, ¿no? El resultado, bueno, fue obviamente caótico para los alemanes, 1871 muertos, 215 prisioneros y 4 naves hundidas. Y solo 10 naves y 19 heridos para el conjunto inglés. Stevenson, como, a ver, Ricardo Weigmann y Álvaro Lozano, sellan un poco una conclusión que es que la amenaza de los cruceros alemanes dejó de ser tal en el Atlántico Sur para los ingleses. Es decir, una vez producida esta batalla fue como que la zona quedó garantizada de alguna manera. O sea, era muy difícil que ahora los alemanes pudieran llegar a enviar eh, algún contingente como para volver a batallar, ¿no? Por lo menos en principio, o era la hipótesis que se manejaba. Asimismo, como si recuerdan, yo les había dicho que la batalla de Coronel que ganan los alemanes, obviamente que ni es tapa en el diario de crítica, ni es evaluada de una forma tan grandilocuente, y es incluso como interpretada como que hay exageración por parte de los resultados. Y acá se da vuelta la taba, ¿no? Acá ya empieza a haber claras muestras y señales de que el diario Crítica, bueno, perseguía intereses más que claros. eh, y que el tema Malvinas va a aparecer en la tapa del diario, ¿sí? En los números que yo analicé, eh, por primera vez. O sea, el combate de Malvinas como escenario va a aparecer por primera vez en la tapa del diario, que es esta, la tapa del 10 de diciembre de 1914, porque bueno, ganan los ingleses. Ganan los ingleses. Acá está, ¿sí? Gran combate naval de las Malvinas. Eh, los alemanes empacados en el sur, ¿no? Como diciendo, perdieron por goleada. Y asentándose ya, empezando a sentar esas bases de la defensa del bando aliado, ¿no? Eh, y de acentuar, enfatizar en que, bueno, las victorias de los ingleses sí las ponemos, sí las publicamos, más la victoria de los alemanes no. Otro de los diarios que abordaron los acontecimientos militares, bueno, fueron periódicos como La Argentina, La Nación, El Diario, El Tribuno. Estos diarios que yo acabo de nombrar tenían más inclinaciones aliadófilas, recibían muchas noticias e informaciones de la agencia Havas. Acá hay también otra cuestión, o sea, recibir noticias, información, entre otras cuestiones, de una agencia como la agencia Havas, de una gran preponderancia en el ambiente mediático, implicaba que uno en ciertas cuestiones no podía tener una autonomía
en lo que publicaba. ¿Qué quiero decir? Que uno tenía más o menos que alinearse a eso, porque si no la agencia Havas después no te giraba más noticias y te quedabas un poco en bolas porque la cantidad de noticias en términos cuantitativos que podía llegar a ofrecer una agencia de este tenor o una como Reuters era muy numerosa. Entonces, ¿qué pasaba? Estos diarios se garantizaban un mínimo o un cúmulo de noticias, de informaciones, de novedades que eran publicadas constantemente. Imagínense que el diario tenía que salir todos los días y por ahí los diarios más chicos no tenían la cantidad de escritores o de actores o integrantes, mejor dicho, para suplir la necesidad de cubrir con una cantidad mínima de noticias. Entonces, bueno, el hecho de que estas agencias provean información era muy valioso y obviamente trataba de ser defendido y protegido considerablemente. Bien, vamos a ver, por ejemplo, La Nación dice, de los acontecimientos ocurridos en la presente contienda europea, ninguno ha tenido para nosotros hasta ahora más acentuada significación que el combate naval de las Islas Malvinas. El combate naval que despeja de peligro en nuestros mares es para la América del Sur un hecho. Y esto está bueno porque es como que La Nación le da un valor significativo a las Islas Malvinas, es decir, las está situando como un tema de Estado. Pero hay una cuestión, que es el combate naval despeja los peligros de nuestros mares. Los peligros son los alemanes, ¿no? El diario, vale la redundancia, va a decir, el combate en Malvinas y el hundimiento de varios buques alemanes han producido en esta ciudad un efecto más grande que el de todos los éxitos alcanzados por el ejército de guerra. Era necesario para la escuadra británica la realización de un hecho de armas que le devolviera su prestigio y afirmara su superioridad. ¡Wow! Es buenísimo esto, cuando uno lo lee dice, chao. Y finalmente el diario La Tribuna va a decir, para nuestra república, como para todas las de Sudamérica que poseen costas en el Atlántico Sur, el combate de las Malvinas resulta un alivio. El resultado del combate de las Malvinas nos favorece moral y materialmente. Chao. O sea, estaba todo marcado, ¿no? Hay una agenda que marca acá el lineamiento anglófilo muy fuerte, ¿no? Que es terrible, porque vale más, que era lo que destacaba antes, ¿no? El internacionalismo y cómo eso atraviesa el nacionalismo, que es, vale más seguir respondiendo a Gran Bretaña en tanto esta ritma procesos a nivel internacional y global, que defender la soberanía argentina en las islas, digamos, o hacer un comentario como diciendo, está bien con esta batalla, o sea, el diario puede decir, nosotros no nos bancamos alemanes no nos bancamos a los alemanes porque son así, pero la soberanía es nuestra, ¿sí? Pero eso no ocurre, ¿no? Es decir, termina siendo más enfático esa defensa del libre mundo, de la república, del comercio libre y qué sé yo, que la soberanía sobre nuestras islas en estos términos territoriales, ¿no es cierto? Un diario que tuvo una postura, bueno, que tenía una posición más germanófila, ¿sí? Y en efecto antibritánica fue el diario La Unión, ¿no? Este es un caso de estudio que trabaja María Stato y que, bueno, en algunas de las citas que ella recoge el diario, como que la evaluación que hace el periódico es el impacto negativo que tiene la injerencia británica en el territorio de las invasiones de 1806, la ocupación de las Malvinas y el dominio del comercio exterior. Tal es así que avanzada la conflagración, el diario declaraba que si Alemania ganaba la guerra, Argentina podía recuperar las islas. Esa siempre fue una hipótesis que la barajaron otros actores de la época. Raro, o, mejor dicho, difícil resolver esa cuestión, pero lo cierto es que el diario dejaba marcar una postura que es el Reino Unido es colonialismo a full, ¿sí? O sea, y en todo caso había una diferencia, que era que si Alemania ganaba la guerra, nosotros recuperaríamos territorialmente las islas. En cambio, la prensa aliadófila lo que decía es, bueno,
que el Reino Unido sigue en las islas, porque, y acá ya me voy acercando a una de las primeras conclusiones a las que yo logré arribar, digamos, al artículo, digamos, lo que me fue dando, la info que me fueron dando todas estas fuentes era que era más importante garantizar la seguridad y la defensa de la región, ¿m?, contra el peligro alemán, y eso lo podía garantizar, bueno, la presencia del Reino Unido todavía en las Islas Malvinas. ¿Eh? Era como, bueno, dónde se iba escudando toda esta prensa y otros actores políticos e intelectuales de la época. Al mismo tiempo, otra cuestión era que, esto se los comento después. Bueno, acá uno de los mapitas que se puede ver en uno de los números del diario. Esto también era novedoso porque la prensa empieza a utilizar muestras geográficas de, bueno, dónde se iban desencadenando los conflictos militares, dónde se había batallado, exponían mapas, algo que antes no era tan habitual y que, bueno, me parecía en parte novedoso involucrar esta imagen donde se muestra la Patagonia, de las islas, y bueno, acá hay una flechita como que dice, acá se dio el combate, desde acá vinieron los alemanes y demás. Bueno, entre otras de las citas que el diario Crítica arrojó a favor y adulando al Imperio Británico, una de estas era: la última acción naval de las Islas Malvinas ha dado buena cuenta. Están pues abiertos de nuevo a las corrientes fecundas de la vida universal. Inglaterra monta la guardia de sus naves en todas las rutas del mar. América puede desarrollar tranquilamente sus gigantes energías. Las naves de Inglaterra vigilan su destino. ¿Sí? Esta relación me parece fuertísima, ¿no? De las Islas Malvinas, en el mismo artículo, en el mismo recorte, ¿no? De las Islas Malvinas y de que Inglaterra va a vigilar nuestro destino. Era, es muy significativo, es muy potente, me parece, esa imagen. Después hay otras cuestiones, que es que, bueno, corresponsales del diario Crítica se encuentran con el almirante Sturdy, es decir, con quien había ganado esta batalla, con quien había conducido, y bueno, el almirante Sturdy le dice a los agentes de prensa de un diario de Buenos Aires: diga ya que hemos limpiado el mar para el comercio argentino. Nos queda aún el Dresden, que fue un barco que logra escapar, y ahí dice, pero no tardaremos en descubrir su ruta y aniquilar. Bueno, acá Crítica le pide incluso el autógrafo a Sturdy. No, es realmente todo muy impactante. E incluso, bueno, a ver, cuando gana la batalla el Reino Unido, los buques británicos, bueno, luego de hacer un descanso allí, van al continente, pero van a Montevideo. Y en Montevideo se hace una celebración, ¿sí?, en donde acá, como se ve tan de fiesta, se le toma una foto al almirante Sturdy y a otra parte de la oficialidad británica. Y bueno, ¿no? Marcaba las claras de cómo era el clima en ese entonces. Es decir, se había ganado en parte una batalla, se había ganado una batalla, digamos, para ciertos actores y protagonistas del mundo cultural. Bien, para ir cerrando, yo un poco lo que digo acá es que, a ver, es complejo determinar qué agenda marcó Crítica sobre el asunto Malvinas. ¿Sí? O sea, es muy difícil saber cuánta gente leyó esto. Pero es evidente, ¿sí?, que un poco queda reflejado un poco en el contenido del artículo y de las fuentes que yo utilizo y la bibliografía, que, bueno, la prensa ocupó un rol sumamente significativo en el debate porteño, en el debate nacional, y las noticias eran una mercancía muy consumida entonces. Con esto al mismo tiempo se alimentaban otros debates, porque muchas veces, imaginemos esta situación de que, y esto ocurrió también, de que una persona por ahí leía el diario para otros y a partir de allí se iban gestando debates.
Entonces, estas noticias pudo haber sido leídas por una o dos personas, pero escuchada y oída por otras más, y bueno, haberse dado intercambios o lecturas en donde pudo haber habido una celebración, ¿no?, de esta victoria británica. Con lo cual, y como les mencionaba, la importancia de los periódicos para la época es realmente significativa, fue realmente significativa, y me parece que, bueno, el caso Crítica y otros influyeron en las lecturas de la época y en las visiones que se pudieran llegar a tener hacia 1914. Bien, para después ya, esto sí, para finalizar, yo creo que hay tres conclusiones, llego yo del artículo, ¿no? La primera es, bueno, cómo un medio de comunicación como crítica sobrepuso sus formas de pensar, sus inclinaciones británicas en general, su interés porque Gran Bretaña sigue ocupando un rol dominante y hegemónico en materia económica, en materia política, y que eso vale más que el mero hecho de pregonar por la devolución del ejercicio de soberanía, ¿no? Es decir, más que reclamar, ¿sí?, más que hacer un reclamo al diario Crítica, lo que decía, bueno, mejor que gane Inglaterra para que ella siga protegiendo eh, la seguridad y la defensa en la región, ¿no? A mí me parece que obviamente hay algo que resulta muy fuerte, pero el diario deja muy en claro sus inclinaciones. La otra conclusión es, bueno, a ver, ¿dónde podemos nosotros situar la cuestión y la causa Malvinas en todo esto? En general, digo, y para el diario Crítica. En efecto, la postura del diario Crítica, desde la postura del diario Crítica, el reclamo de soberanía no aparece como un eje central o como una demanda hacia las dirigencias. Esto no significa que otros actores no lo tuvieran. A ver, intelectuales como Ernesto Quesada, Alfredo Colmo, Juan Ramos, bueno, el diario La Unión, como hemos visto, al poco tiempo eh, las disposiciones diplomáticas para que se estudien ciertos documentos sobre Malvinas y sobre otras islas del Atlántico Sur, Orcadas, la necesidad del Estado argentino de interiorizarse en los temas antárticos, muestran que, bueno, había una lectura del Atlántico Sur que pensaba ser inclusiva. Eh, ahora bien, como les decía antes, un diario como Crítico, las posturas aliadófilas, bueno, no, estaban más pendientes de cómo el internacionalismo regía su agenda y en ver cómo Gran Bretaña y los aliados iban ritmando esos procesos y en alinearse a lo que después pudiera llegar a decir Gran Bretaña en torno no al tema. A ver, dicho de otro modo, si Gran Bretaña decía, bueno, ahora vamos a ir hacia una transición de la evolución de soberanía, bueno, allí esos agentes aliadófilos iban a repostarse por detrás. Pero bueno, no fue lo que ocurrió claramente, pero es decir, mostrar cómo estos sectores aliadófilos se alineaban más a lo que pudiera llegar a decir el Foreign Office, el almirantazgo u otros actores u otros agentes para definirse sobre un tema, ¿sí? Para expresarse sobre un determinado tema. Y por último, esto que ya un poco lo iba mencionando, yo creo que esto como tercera conclusión, el diario de Natalio Botana da una forma, ofrece una manera en la cual se concibió el Atlántico Sur. Es decir, ¿qué lectura hubo sobre el tema? Porque esto permite derribar otra noción de que, bueno, era que para el periodo no se habló del tema Malvinas. No había una postura en torno al tema. No se discutió. Y en realidad sí se discutió. El tema es cómo. Natalio Botana, su diario, digamos, tuvo una posición muy clara que fue pro Inglaterra. Celebró la victoria de Inglaterra por sobre el bando alemán. Está clarísimo, queda claro en los distintos números que bueno, yo he podido trabajar y en los diarios, en el diario que uno lo puede investigar abiertamente. Eh, pero creo que ofrece un marco de situación. Fue una forma en la cual se interpretó el Atlántico Sur y Malvinas
para entonces. Lo cual da una pauta de, bueno, ¿por qué estaban alineados de esa manera? ¿Por qué pensaban lo que pensaban? ¿Cuáles eran sus concepciones políticas e ideológicas? ¿Sus concepciones internacionales y demás? Incluso el diario, incluso el diario lo que va a decir es que Malvinas había actuado incluso como una piedra de toque en la cual, bueno, Alemania responde a esa derrota en otros escenarios internacionales durante la guerra, en Polonia, en Britania, ¿sí? O sea, Alemania, después de haber perdido Malvinas, eso lo toma como una revancha en pleno contexto militar y dice, no, bueno, yo le voy a ir a disputar a los británicos tal lugar, tal otro, y bueno, se van generando nuevos conflictos. Y eso Crítica lo interpreta como esto, una revancha, o como que Malvinas había sido una herida que había dañado a los alemanes para atacar en Polonia o en Britania, como les comentaba, o en otros escenarios. Entonces, bueno, hay una lectura mediática que me parece que ahí se profundiza, hace una lectura más global, hace una lectura de la guerra mucho más amplia, y no se queda cerrada, ¿no? O no se queda reducida. Pero, en consecuencia y finalmente, la mirada del diario es, queríamos que gane Gran Bretaña para seguir garantizando el libre comercio, para seguir garantizando los grandes exportadores agropecuarios, para seguir garantizando que los ingleses nos sigan trayendo capital, nos sigan cogobernando, vamos a ponerlo así, y darle esa entidad o esa importancia por qué Crítica quería y festejó la victoria inglesa en las Islas Malvinas. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. El artículo, por supuesto, de libre acceso, lo pueden leer cuando quieran. Así que bueno, les agradezco y hasta la próxima emisión.